Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales y que tiene a los fans de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin al borde del asiento. Su amigos vamos a desentrar más menos a este supuesto, Ande Eru Parrafoel explota copyright dijo de Kerem en Instagram Live. Rense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, me encantará pedirles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita. No se perderán en ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores favoritos. Prometo que no se arrepentirán además si ya son parte de esta maravillosa comunidad, un gran abrazo y gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Una pareja que enamoró superíndice 3 a millones con su cómica arrolladora en la serie, Senu con diéresis al cap, una relación superíndice 3 en que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad, un cuento de hadas que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin. Desde entonces los fans han estado esperando con la esperanza intacta, cualquier indicio de una posible reconciliación superíndice 3N, cualquier seu más menos al que les permita seguir más menos ando con ese final feliz que tanto anhelan. Y aquí es donde entra en juego este rumor de que Ande explotó superíndice 3 en un Instagram Live hablando de Kerem. Imaginen el revuelo que causó superíndice 3 esto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y, por supuesto, muchas noticias falsas. Ahora, quiero ser completamente honesta con ustedes, la información superíndice 3N sobre una explosión superíndice 3N literal de Ande hablando negativamente de Kerem en un Instagram Live es, en su mayor parte, exagerada. No hay evidencia concreta de que Ande haya dicho algo escandaloso o hiriente sobre Kerem en ninguna transmisión superíndice 3N en vivo. Lo que hay, y es lo que vamos a analizar a fondo, son ciertos comentarios, reacciones y silencios que, interpretados por la fanaticada, han dado pie a esta controversia. Es importante recordar que Ande Eru Parrafoel es una figura pública extremadamente observada. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, es analizado al milímetro por la prensa y por sus seguidores. Y en un contexto como este donde la ruptura con Kerem sigue siendo un tema sensible, cualquier declaración superíndice 3N, por muy inocente que sea, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Entonces, ¿de dónde superíndice 3 viene todo este ruido? Bueno, existen varias fuentes. En primer lugar, algunas retransmisiones en vivo de Ande han sido editadas y sacadas de contexto. Frases cortas, gestos faciales y silencios han sido utilizados para crear titulares sensacionalistas y generar controversia. En segundo lugar, hay muchos perfiles de fans y cuentas de chismes que se dedican a interpretar las interacciones de Ande en las redes sociales. A veces estas interpretaciones son acertadas, pero en otras ocasiones son simplemente producto de la imaginación superíndice 3N y el deseo de ver drama donde no lo hay. Y finalmente no podemos ignorar el poder de los haters, que aprovechan cualquier oportunidad para atacar a Ande y a Kerem. Ahora hablemos de lo que Ande *su* ha dicho en sus Instagram Lives, que puede haber contribuido a esta percepción superíndice 3N de que explotó superíndice 3. En algunas transmisiones, Ande ha respondido preguntas sobre su vida personal de manera evasiva, sin mencionar directamente a Kerem. En otras ocasiones, ha hablado sobre la importancia de seguir adelante y de enfocarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Estas respuestas, aunque perfectamente razonables y comprensibles, han sido interpretadas por algunos fans como un aseo más menos al de que Aune guarda rencor o resentimiento hacia Kerem. Además de ese, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal de Ande. Algunas personas han notado que su rostro se tensa o que evita mencionar el nombre de Kerem cuando se le pregunta sobre con diéresis copyright L. Estas pequeño más menos aseu más menos ales, por supuesto, son subjetivas y pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Pero en el mundo de las redes sociales, donde la especulación superíndice 3N y el drama son moneda corriente, son suficientes para encender la polu copyright mica. Por otro lado, también copyright N es importante considerar la presión superíndice 3N a la que sometida Ande.
Imaginen tener que lidiar con la constante atención superíndice 3n de los medios, con los comentarios de los fans y con la presión superíndice 3n de mantener una imagen pública impecable después copyright S de una ruptura amorosa. Es comprensible que Ande quiera proteger su privacidad y que se muestre cautelosa al hablar de su vida personal. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la cordura y a la empatia. Creo que es importante recordar que Ande Eru Parrafoel es una persona real, con sentimientos y emociones como cualquier otra. No podemos exigirle que nos dé copyright explicaciones sobre su vida personal ni juzgarla por sus decisiones. Tampoco podemos basarnos en rumores y especulaciones para formarnos una opinión superíndice 3n sobre ella. En lugar de centrarnos en el drama y en la negatividad, deberíamos enfocarnos en apoyar a Ande en su carrera y en sus proyectos. Ella es una actriz talentosa y una persona admirable que merece nuestro respeto y comprensión superíndice 3n. En cuanto a Kerem Bürsin, con diéresis copyright L también copyright N ha sido objeto de escrutinio y especulación superíndice 3n. Al igual que Ande, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo desde la ruptura, evitando hablar directamente del tema en sus entrevistas y redes sociales. Esto, por supuesto, no ha impedido que los fans y los medios intenten descifrar sus intenciones y sentimientos. Pero al igual que con Ande, creo que es importante respetar su privacidad y darle espacio para seguir adelante. Es importante recordar que una ruptura amorosa es un proceso doloroso y personal. Tanto Ande como Kerem tienen derecho a manejarlo de la manera que consideren mejor. No tenemos derecho a juzgarlos ni a exigirles que nos den explicaciones. En resumen, amigos, la historia de que Ande Eru Parrafoel explotó superíndice 3 hablando de Kerem en un Instagram Live es, en su mayor parte, una exageración superíndice 3n. No hay evidencia concreta de que haya dicho algo escandaloso o hiriente sobre con diéresis copyright L. Lo que hay son comentarios, reacciones y silencios que, interpretados por la fanaticada, han dado pie a esta controversia. Es importante recordar que Ande es una figura pública extremadamente observada y que cualquier declaración superíndice 3n, por muy inocente que sea, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. En lugar de centrarnos en el drama y en la negatividad, deberíamos enfocarnos en apoyar a Ande y a Kerem en sus carreras y en sus proyectos. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que siempre trato de traerles la verdad de de los rumores y de ofrecerles una perspectiva objetiva sobre los temas que les interesan. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, la historia no termina aquí. Para entender completamente la magnitud de este culebro superíndice 3n, necesitamos profundizar aún en el contexto. Y cuando digo contexto me refiero a la historia de Ande y Kerem como pareja, a su impacto cultural, a las presiones de la fama y a la influencia de las redes sociales en todo este entramado. Retrocedamos un poco. Senú con diéresis al cap, no fue solo una serie de televisión superíndice 3n, fue un fenómeno superíndice 3 global. La química entre Ande y Kerem era palpable, electrizante, y traspasó superíndice 3 la pantalla. Los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en iconos y los fans, cariñosamente apodados Anker, se obsesionaron con la idea de que el amor que veían en la ficción superíndice 3n también copyright n existiera en la realidad. Y para alegría de millones, la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3n. Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n, y el mundo entero celebró superíndice 3. Sus fotos juntos inundaron las redes sociales, sus entrevistas eran seguidas al milímetro, y cada gesto de cariño era interpretado como una prueba irrefutable de su amor eterno.
Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas o existen. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Las razones de la separación superíndice 3N nunca se hicieron públicas, pero los rumores no tardaron en aparecer. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, de presiones profesionales, de diferencias irreconciliables. En fin, lo de siempre. Lo que fue evidente es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Hande y Kerem se mostraron discretos y respetuosos el uno con el otro, evitando hacer declaraciones polu copyright micas o echar leña al fuego. Sin embargo, el silencio también copyright N habla y los fans, con su agudo sentido de la observación superíndice 3N, no tardaron en detectar las pequeñas más menos aseu más menos ales que, según ellos, indicaban que la herida aún estaba abierta. Y es aquí donde entran en juego las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para la especulación superíndice 3N y el drama. Cada like, cada comentario, cada foto que Hande y Kerem publicaban era analizada al detalle, buscando pistas sobre su estado emocional y sus sentimientos hacia el otro. Los perfiles de fans se convirtieron en verdaderos detectives, recopilando pruebas y elaborando teorías sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Pero como ya hemos dicho, las redes sociales también copyright N tienen su lado oscuro. Los haters aprovecharon la situación superíndice 3N para atacar a Hande y a Kerem, culpándolos de la ruptura y alimentando el odio entre los bandos. Se crearon cuentas falsas para difundir rumores y noticias falsas, y se organizaron campañas de acoso y derribo contra ambos actores. En este contexto es fácil entender por qué copyright cualquier declaración superíndice 3N o gesto de Hande es interpretado de manera exagerada. Un simple comentario sobre la importancia de seguir adelante puede ser visto como una indirecta a Kerem. Un silencio en una entrevista puede ser interpretado como un aseu más menos al de resentimiento. Y por supuesto cualquier rumor sobre una posible explosión superíndice 3N, en un Instagram Live se convierte en noticia de primera plana. Pero volvamos al supuesto Instagram Live de la discordia. Como ya hemos aclarado, no hay evidencia concreta de que Hande haya dicho algo escandaloso o hiriente sobre Kerem. Sin embargo, es cierto que en algunas transmisiones en vivo ha respondido preguntas sobre su vida personal de manera evasiva, evitando mencionar directamente a su expareja. Por ejemplo, en una ocasión superíndice 3N, un fan le preguntó superíndice 3 a Hande si seguía en contacto con Kerem. Ella respondió superíndice 3 con una sonrisa ambigua: estoy muy feliz con mi vida en este momento. Estoy enfocada en mi trabajo y en mis proyectos futuros. Esta respuesta, aunque perfectamente educada y profesional, fue interpretada por algunos fans como una confirmación superíndice 3N de que la relación superíndice 3N con Kerem había terminado definitivamente. En otra ocasión superíndice 3N, Hande habló superíndice 3 sobre la importancia de la salud mental y del autocuidado. Es fundamental aprender a dejar ir el pasado y a enfocarse en el presente, dijo. Algunos fans vieron en estas palabras una referencia velada a su ruptura con Kerem, interpretando que Hande estaba tratando de superar una etapa dolorosa de su vida. Pero ¿es justo interpretar estas declaraciones como una explosión superíndice 3N contra Kerem? Yo creo que no. Hande tiene todo el derecho a proteger su privacidad y a hablar de su vida personal en los copyright términos que considere oportunos. No podemos exigirle que nos dé copyright detalles sobre su relación superíndice 3N con Kerem ni juzgarla por sus decisiones. Además de eso, es importante recordar que Hande es una actriz profesional que estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Tiene que cuidar su imagen y evitar hacer declaraciones que puedan ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. Por lo tanto, es comprensible que se muestre cautelosa al hablar de su vida personal. En cuanto a Kerem, con diéresis copyright L también copyright N ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura. Ha evitado hablar directamente del tema en sus entrevistas y redes sociales, y se ha centrado en su trabajo y en sus proyectos futuros. Esto, por supuesto, no ha impedido que los fans y los medios intenten descifrar sus intenciones y sentimientos. Recientemente Kerem fue visto en Compau más menos UA de otra actriz, lo que desató superíndice 3 una nueva ola de rumores y especulaciones. Algunos fans interpretaron esta aparición superíndice 3N como un aseu más menos al de que Kerem había superado a Hande y estaba listo para empezar una nueva relación superíndice 3N.
Otros, en cambio, lo criticaron por olvidar a Ande tan tido. Pero al igual que con Ande, creo que es importante respetar la privacidad de Kerem y darle espacio para seguir adelante. No tenemos derecho a juzgarlo por sus decisiones ni a exigirle que nos dé copyright explicaciones sobre su vida personal. En definitiva, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola fama. Las redes sociales y la especulación superíndice 3N pueden distorsionar la realidad y convertir un proceso personal y doloroso en un espectáculo público. Es importante recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra, y que merecen nuestro respeto y comprensión superíndice 3N. En lugar de centrarnos en el drama y en la negatividad, deberíamos enfocarnos en apoyar a Ande y a Kerem en sus carreras y en sus proyectos. Son dos actores talentosos y admirables que merecen nuestro reconocimiento y nuestro cariño. IQ Copyright N sabe, tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero hasta entonces dejemos que sigan sus vidas en paz y respetemos su privacidad. Y ahora amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, reflexivo. Recuerden que siempre trato de traerles la verdad de de los rumores y de ofrecerles una perspectiva objetiva sobre los temas que les interesan. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué copyright papel creen que juegan las redes sociales en este tipo de situaciones? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, menos drama y ese amor. Hasta la superíndice 3 Sima.